Y la agenda propia de Enfoque Matinal de este día 1 de mayo, lunes 1 de mayo del año 2017, día en el cual no se trabaja en República Dominicana, en recordación a los obreros que en Chicago en el 1886, hace 131 años, hicieron una gran manifestación de reclamo de la disminución de las horas de trabajo y la mejoría en el salario. En República Dominicana seguimos luchando por cosas parecidas. En este momento vamos a hablar con Rafael Abreu Pepe, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, quien nos acompaña en esta mañana. Buenos días, Pepe. Buenos días, Franklin. Parece mentira, como dice, ¿verdad? Que hace 131 años de esta lucha y todavía seguimos demandando prácticamente cosas que se parecen mucho. Sí. En aquella época se peleaba, se discutía por la fuerza laboral, el horario de trabajo. Sin embargo, en República Dominicana seguimos mendigando un salario mínimo que no representa absolutamente nada, porque año tras año, cuando se reinician las luchas, ya en la conquista anterior se ha vuelto sal y agua. ¿Qué ha sucedido en esta ocasión con el reclamo salarial y lo que aparentaba ser una posición monolítica del ministro de Trabajo, cuando decía que sí, que iba a apoyar el aumento del 20% y sin embargo a los pocos días entonces salta con una reclasificación? Vamos a hablar de esos temas, Pepe. Grande, Franklin, lo que ha pasado, porque 31 de marzo hay una votación en el comité donde los sindicatos votaron conjuntamente con el sector gubernamental por un aumento del 20% a lo mínimo en discusión. Grande empresa, mediana empresa, pequeña empresa, guardianes privados y el trabajo de campo. Entonces, se vota esa resolución conjuntamente, los empresarios se oponen, se retiran de la votación, pero los dos sectores hacen mayoría y con eso esa tarifa sencillamente se convierte en una tarifa oficial. Aprobada. Sí. Sin embargo, Frank, después que esto pasa, los empresarios presionan y ahora están planteando que el aumento debe ser fraccionado, no un 20% conjunto, porque si se hace, dicen ellos, de aplicación total, inmediata, en un solo número, eso va a causar quiebra de las empresas, dicen ellos. Y que además, le agregan, hay que reclasificar las empresas primero antes de hacer ese aumento salarial. Pepe, háblale en términos llanos a la gente para que entendamos. ¿Qué es la reclasificación de las empresas? Los empresarios dicen que con la actual clasificación, las empresas pequeñas pagan como si fueran grandes. Entonces, ellos quieren hacer lo siguiente: establecer que esa clasificación actual se transforme de manera que una empresa, por ejemplo, que actualmente paga como una empresa grande. ¿Se habla de grande y de pequeña por el volumen de obreros o por la cantidad de capital que maneja la empresa? Se habla por el capital. Sí. Entonces los empresarios dicen que eso está obsoleto porque la moneda se ha devaluado y que por tanto ahora cualquier empresa tiene 4 millones de pesos de inversión, tiene 2 millones, tiene 2 millones y medio, 5 y medio, y que por tanto entonces hay que hacer una reclasificación nueva. ¿Para que pague más impuestos la empresa de ese capital? No, para que pague menos salario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros decimos, miren, ese tema lo podemos discutir, pero lo tenemos que discutir en otro... Independientemente del aumento de salario, que sea un tema distinto. Y en otro escenario... factores diferentes. Exactamente. Y en otro escenario distinto, donde esté industria y comercio, esté impuestos internos, esté la tesorería de seguridad social, haya técnicos del lado de ellos y técnicos del lado nuestro, calificados en la materia. Franklin, porque ahí tú tienes que meterle números a las cosas, ¿verdad? Contablemente, examinar cuando una empresa es pequeña, cuando es grande, cuál es el volumen de venta que una empresa tiene. ¿Y por qué los empresarios hablan y quieren hablar en nombre de las pequeñas empresas? Porque los pequeños empresarios, lamentablemente, se le agregan, ellos son afiliados al CONE. Sí. Son afiliados. Entonces, al ser afiliado al CONE, entonces ellos se sienten con el poder de hablar en nombre de ellos. Nosotros le hemos dicho al amigo Ichaburgo, pero es que ustedes se presentan conjuntamente con las grandes empresas a esta discusión, con Copardón, con CONE, con la Asociación de Industria. Entonces ustedes alegan ser pequeños, pero con los grandes. Se presentan entonces con los grandes. Entonces los grandes lo toman ustedes como pretexto para justificar entonces que no se produzca este aumento del 20%. ¿Por qué, Franklin? Es por un asunto que es claro. Aquí hay 1.300.000 trabajadores. De ese 1.300.000, hay 900.000 que ganan menos de 15.000 pesos.
como con este 20%, esos trabajadores en mayoría son tocados, tú ves, por el aumento, aunque sea con pequeña suma, sí, pero la mayoría es tocado. La actitud empresarial se debe básicamente a eso, no a proteger de que la pequeña empresa ni la pyme, no. Es que la mayoría de trabajadores, con el aumento este de 20%, son tocados. Ellos lo que querían era que el aumento fuera de un 9%, porque si el aumento hubiese sido de un 9%, el salario mínimo mayor se hubiese elevado a 13,000 pesos. Y con eso la mayoría de trabajadores... ¿De cuánto a 13,000? ¿Desde cuánto? Iría de 12,800 a 13,000 pesos. Menos de 1,000 pesos. 9,000 pesos. Exactamente. Entonces, ahí mismo, inmediatamente, sí, una gran cantidad de trabajadores quedaba excluidos, tú ves, excluidos porque la mayoría precisamente gana menos de 15,000. Como este salario, este 20%, lleva el mínimo a 15,400 pesos, toca la mayoría de la planilla que tienen las empresas. Entonces, por eso es su oposición cerrada a la posibilidad de que ese 20% sea el que se imponga. Ahora, ¿cuál es el problema, Frank? El tema es este. Los empresarios impugnan. Ellos impugnan en el tiempo que la ley establece. El ministro tiene hasta mañana para definitivamente él ratificar la tarifa o devolverla. Pues ya él dijo que tiene que revisar la propuesta del sector patronal, del sector empresarial, de la reclasificación. Aparenta que va a equilibrar una cosa con la otra, va a ceder por un lado, pero va a alar hacia el otro. Ese es el problema, que ahí entonces, si hace eso, crea una situación que nos obligaría a nosotros, entonces, como movimiento, a no aceptarlo, ¿entiendes? Porque si lo aceptamos, tú no sabes entonces en qué punto está cayendo. Y si hay un aumento que se convierte en irreal, porque en la reclasificación resulte que la mayoría de empresas sean excluidas entonces del pago del mínimo mayor y pasen a pagar el mínimo intermedio o el mínimo menor. ¿Cuál es la ganancia de la acción? Franklin, sobre todo, porque uno tiene que cuidarse después que se ha votado una tarifa por mayoría. ¿Tú recuerdas, Franklin, que aquí... Sí, que aunque ellos no estuviesen presentes, aunque se retiraran, pues ya había una mayoría del gobierno, del Estado. Franklin, lo que pasó en el 20 de mayo del año 2015, que yo vine aquí también, sí, y resultó que ahí fue lo contrario, la historia se escribió al revés. Sí. Los empresarios y el gobierno votaron juntos por un 14%. Sí. Nosotros protestamos, nos retiramos, dijimos, pero en definitiva terminó imponiéndose el 14% porque fue una votación de mayoría, de 2 contra 1. Ok, pero en este momento el sector sindical y obrero, al día 1 de mayo de 2017, ¿qué unidad puede presentarle al sector patronal de hacer los reclamos para que se respete lo que se aprobó del 20%, sin que eso altere la paz laboral, como dicen ellos? Bueno, una de las cosas es que las centrales nos mantengamos unidas, ¿verdad? Las 3 confederaciones que estamos en la discusión, hasta ahora es así, nos mantenemos unidos. Tenemos la idea de que no podemos ceder ante esa pretensión empresarial, que el ministro tiene la obligación de ratificar lo que planteó, porque él mismo, tú lo decías, Franklin, fue de lo que más habló, sí, en el proceso previo, en la que inclusive llegó a decir que la propuesta nuestra era floja, que debía ser mayor, inclusive, de un 30%. Sin embargo, cuando el momento llega, ¿entiendes? Y se aprueba un 20%, que fue una propuesta del sector gubernamental, nosotros lo que hicimos fue, en vez de mantener la nuestra de 30, asumir la gubernamental de 20, ¿entiendes? Eso fue lo que hicimos nosotros, bajar 10 y colocarnos en 20 para lograr entonces que con el voto favorable de 2 sectores se aprobara este aumento de 20%. El sector obrero, con lo que es el salario mínimo y con otras reivindicaciones que se han ido conquistando, ¿para qué le alcanza? Franklin, mira, en realidad, cuando tú analizas este aumento, son 85 pesos diarios en el mínimo mayor. A mí me gusta lo diario, Franklin, porque esta gente para la que estamos luchando en este aspecto, vive del diarismo, del día a día. 85 pesos en el mínimo mayor, 59 pesos en el mínimo intermedio, sí, y 70 pesos con 50 centavos en el mínimo de los guardianes privados, diario, estamos hablando de eso. Cuando tú sacas eso y le dices, mire, búsqueme alimentos, búsqueme medicina, búsqueme transporte, búsqueme gastos de los niños para la escuela, todo eso, y sáquemelo de ahí con 85 pesos diarios.